La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. Planeado colocar a su mamá en un hospicio para personas con enfermedad terminal. Sin embargo, al oír de la condición de su papá, decidieron colocarlos a ambos en el mismo hospital. De modo que 2 días después de la decisión, sus hijos colocaron a Floyd y a Violeta en un mismo hospicio. La estadía en el hospicio duró poco, pues la familia decidió regresarlos a su casa, donde juntaron las camas de hospital de ambos para que estuviesen juntos. El día 11 de febrero, Floyd murió tomado de la mano de Violeta. 5 horas después, ella murió. Declaró Donna, así lo deseaban ambos. Añadió la hija mayor, nos sentimos bendecidos, pues sabemos que todo terminó como
El hombre a su mujer, la mujer a su esposo, de tal manera que cuando ya el uno se ausenta, habiendo ya criado hijos y lo demás, en realidad queda poco o poca razón para uno quedar acá. Esta mañana tuve una experiencia muy bonita, de esas experiencias que Dios nos regala de vez en cuando. Como la gran mayoría de los hermanos de la iglesia ya saben, nuestro hermano Carlos Marino y su esposa están pasando por una hora muy, pero muy difícil. Lo que no sabía yo, con el detalle que me regalaron esta mañana, es que nuestro hermano cruzó la frontera. Estuvo al otro lado. Y le contaba a él a su familia, cuando estuve allá, sabía que estaba en la presencia del Señor y le pedí al Señor que perdonara mis pecados, que me recibiera, que encomendaba mi espíritu a Él. Y dice él que escuchó la voz del Señor que le dijo, a ti te tengo, regresa, al que estoy buscando es a tu hermano. Y lo regresó al cuerpo. Y estaba el hermano allí y le narró la experiencia que había tenido en el Señor. Y esta mañana el hermano me narraba aquello y me decía, pastor, el mensaje de esta ocasión me habló con mucho detalle. Y lo interrumpí y le dije, pero ¿qué impide que en este momento tú le abras tu corazón a Cristo y le regales a tu hermano el deseo de su corazón y sobre todo lo que Dios busca, tu vida? Y me dijo, nada. ¿Quieres recibir a Jesús? Y me dijo, sí. Y cuestión de media hora atrás, le dio su vida al Señor. Y yo pienso que no podría traer mayor alegría ahora a su hermano que convalece. Y me imagino que es lo que va a suceder. Cuando llegue y le diga, hermano, yo también ahora le pertenezco a Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué bueno es Dios que no nos puso acá en la tierra y dijo, vayan a ver cómo resuelven. Qué bueno es Dios, ¿no? Porque de ser de otra forma dice, ahí están, mira a ver cómo hacen. Pero no, ha preparado algo tan maravilloso para cada uno de nosotros. Pero dije y vuelvo a decir, y ya avanzo al mensaje pastoral, mucho cuidado, porque el mundo te dice una y otra vez, nosotros podemos mejorar el sistema. Nosotros tenemos información que Dios por alguna razón te ha privado de ella, o no le prestes caso a aquello, pues de seguir prestándole atención a aquello, le estás prestando atención a cartas, escritos que tienen 2.000, 3.000, 4.000 años y te has quedado atrás. Presta atención a nosotros y te diremos cómo hacerlo. Y lo cierto del caso es que del mundo saber hacerlo tan correctamente como ellos alardean de saber hacerlo, el mundo no estaría en la condición como está. Así que no importa cuánto se burlen de usted, cuando usted le explica que usted se ciñe a la Escritura, que la palabra de Dios es su patrón, no importa cuánto se burlen, deje que los resultados hablen por sí y será otra manera de testificar de la grandeza de Dios. ¿Decimos amén? Póngale un gloria a Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué se aborrece a Dios? Voy a preguntar otra vez. ¿Por qué se aborrece a Dios? Por supuesto, al escuchar la pregunta, unos cuantos ya en su mente dicen, pero yo creo que la gente no aborrece a Dios. A mí me da que la gente no aborrece a Dios. Creo que la pregunta no es buena, pastor. La gente no aborrece a Dios. Lo que sucede es que no le aman tan profundamente, quizás no lo expresan, pero la gente no aborrece a Dios. Tenga cuidado, amado hermano, querida hermana, porque a usted le ha tocado vivir en una hora donde el mundo todo lo tuerce, todo lo tergiversa. Y una de las cosas que pretenden hacernos creer, hablando de los mundanos, de los pecadores y aún de una buena cantidad de cristianos,
es que estamos profundamente enamorados de Dios, que estamos amando a Dios cuando posiblemente no estemos amando a Dios. Y alguien dice, ¿y usted cree que a mí se me puede engañar con esa facilidad? Yo creo que todos nosotros somos más vulnerables de lo que estamos dispuestos a creer. Y de yo no tener cuidado, de yo no entender que soy vulnerable, entonces posiblemente caiga más fácil que el resto, aun cuando estoy pensando y diciendo, a mí no me llega el asunto. De modo que lo primero que tengo que hacer, antes de contestar la pregunta ¿por qué se aborrece a Dios?, es mostrar, dar evidencia que corrobora que ciertamente gran parte de la humanidad aborrece a Dios. Aborrecer, ¿qué significa? ¿De qué habla? Tener aversión, me causa molestia. Es más, vamos a ser más sinceros, odiar. Pero existe una segunda definición de la palabra que yo quisiera que usted me regalara su atención 2 o 3 minutos. Está describiendo la palabra aquello que hace un animal, lo que hace una ave cuando no atiende su cría, abandona su nido. O sea que está describiendo algo que no es natural. No es natural que el animal deje su cría cuando no está lista esa cría para ser abandonada. No es natural que la ave deje su nido, pero sucede en ocasiones y la palabra aberración es la que se le aplica a aquello. Búsquelo. Y me pareció prudente, me pareció provechosa la definición porque aborrecer a Dios no es natural. Aborrecer a Dios no es natural. Como tampoco es natural que los padres aborrezcan a los hijos, como tampoco es natural que los hijos aborrezcan a sus padres. Pero la Escritura dice que llegaría una hora donde precisamente aquello tomaría ocasión, hijos aborreciendo a los padres y padres aborreciendo a sus hijos. Valga la redundancia, dije y vuelvo a decir que esta generación todo lo tuerce, todo lo tergiversa y por lo tanto quisieran hacerte creer que no hay tal cosa como gente que aborrece a Dios. Pero es mi obligación entonces, ya que lo estoy proponiendo, ya que lo estoy colocando sobre la mesa de diálogo, mostrarte por la palabra de Dios y por evidencia en tu diario vivir que sí, ciertamente hay gente que aborrece a Dios. Dígame si es natural que una mujer se saque un hijo. Dígame si es natural que un hombre, una mujer que estudió medicina para ayudar a la humanidad, para bendecirle, para luchar a favor de su salud, se preste para aquellos servicios, si es que a eso se le puede llamar servicios. Nótese que para jugar con nosotros, como para que no nos demos cuenta de lo brutal del asunto, se llama aquello terminación del embarazo, interrupción del embarazo. Porque suena mejor interrupción del embarazo que homicidio. Pero el sistema legal entiende con claridad lo que está pasando a tal grado que si un hombre mata a una mujer embarazada, tiene 2 cargos, la muerte de la mujer y la muerte de la criatura que lleva en el vientre. ¿Piensas eso? No es natural que el hombre decida que lo mejor para él, para ella, que el ser humano decida que lo mejor para él, para ella, es andar bajo la influencia del alcohol o de algún narcótico. Dios nos diseñó para desenvolvernos con lucidez, claridad en todo momento. Pero ¿qué queremos hoy? Que se legalice la marihuana, que se legalice no solo la marihuana, sino la cocaína y de ser posible la heroína, porque en ese estado queremos vivir y desenvolvernos. Y dígame usted si no tenemos suficientes peligros en las calles con la gente que anda entretenida en su celular. Calcule no solo el celular, sino la influencia de la marihuana que lo lleva a esas notas que el individuo cuando regresa dice, no sé dónde estuve. Y podría seguir añadiendo a la lista de eventos, de actividades, de ideas que se levantan contra la naturaleza, contra lo que Dios ha establecido. No es natural aborrecer a Dios. Pero los aborrecedores de Dios están a 5 centavos la libra. No es natural aborrecer al padre, a la madre, pero los jóvenes que aborrecen a sus padres también están a 5 centavos la libra. ¿Y cómo se llega a esa condición, pastor? Si no es natural, ¿por qué está sucediendo? Por el bombardeo
incesante a través de películas, pantalla chica, música que le dice una y otra vez a los chicos, tus padres son unos imbéciles. Alguien dice, usted me va a disculpar, pero yo no he escuchado esas líricas, yo no he visto esos programas. No tienen que decírtelo con esas palabras. Así como no te dicen que el aborto es asesinato, sino interrupción de embarazo, tampoco tienen que decirte con esa palabra. Ahí dice, yo no sé, pastor. ¿Usted cree que mucha gente practique eso? Si la gente no estuviese interesada en cosas extrañas, la industria de la pornografía hace rato hubiera desaparecido. Una hermana de esta ciudad que ella misma se considera una gran líder, una eminencia espiritual, mientras pensaba que su hijo estaba de rodillas buscando a Dios y llenándose de conocimientos universitarios,
después vino a enterarse que su hijo estaba practicando lo mismo. ¿Y por qué nos menciona eso? Para que entiendas que el asunto entra aún en los círculos cristianos. De modo que la pregunta que está sobre la mesa es, ¿por qué se aborrece a Dios? Y me toca a mí probar por la Escritura que ciertamente Dios opina, Dios sabe, Dios conoce, Dios dice, sí, muchos me aborrecen. Éxodo capítulo número 20, versículos números 5 y 6. Éxodo capítulo número 20, versículos 5 y 6 corroboran esto. Y yo no lo voy a leer, pero usted márquelo en su Biblia. Deuteronomio 5:9 dice lo mismo. No te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes, los ídolos, la idolatría. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De modo que la idolatría no es natural, y el idólatra, entiéndalo o no, créalo o no, aborrece a Dios. Dicho sea de paso, y no me voy a quedar en esto, pues yo le he dado duro al tema hace muchos años. Nótese que la maldición generacional nada tiene que ver con los cristianos, sino que es para con los que aborrecen a Dios. No voy a decir más nada. Ah, no, pues a mí me liberaron de una maldición generacional. Ve para que te liberen más. Dile que te liberen de aborrecer a Dios, pues son los que necesitan esto. Son los que necesitan esa liberación. Hablando de la idolatría, no te inclinarás a ellas. Hablando de las imágenes, ¿no? Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estoy seguro que un buen número de las personas que se encuentran aquí en este día salieron, Dios las sacó del mundo de la idolatría. ¿Cuántos ex idólatras hay aquí? Fíjese qué grande fue el amor de Dios para con usted, que aborreciendo usted al Señor, el Señor le amó suficiente como para sacarlo de esa inmundicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero pregúntele a su amigo, a su pariente que todavía está enredado en el asunto. Oye, ¿por qué tú aborreces a Dios? Y le va a mirar en su misma cara y le va a decir, ¿cómo se te ocurre ofenderme así? Yo amo a Dios. Y tú le vas a decir, pero es que tienes a Bárbara, tienes a Lázaro, a Judas Tadeo, a la Virgen, al Santo. Y ellos le van a decir a usted, ¿y qué tiene que ver aquello? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Porque ellos tienen su propia definición de amar a Dios. Pero el Señor dice, yo soy fuerte y celoso, me amas a mí, me tienes en primera posición y no me compartes. Cuando yo era muchacho, sonaba una canción, eso hace unos días por supuesto, que decía, torn between two lovers, feeling like a fool, I know I'm breaking all the rules. ¿Cuántos han escuchado esa canción? Y usted sin querer se dedicaba a cantar aquello. Pero le estaban haciendo un cuento, usted lo estaba absorbiendo, usted lo estaba llevando a su alma, a su corazón. Le estaban diciendo que sí es posible amar a dos personas a la misma vez. Parece ser que los mormones creen eso. ¿Usted cree, pastor? De dársele la oportunidad de no existir la presión del gobierno, todavía estarían practicando aquello de un hombre, 10, 15, 20 mujeres, un harén, lo que se le ocurra. Y luego uno se pregunta, ¿cómo es posible que una mujer no solo se acerque a un corrupto, sino que ella misma se deje corromper pensando que sí, que él las puede amar igualmente a todas? ¿No se dan cuenta esas mujeres que no aman a ninguna de ellas, que lo único que se ama es a sí mismo? Pero obviamente el ser humano se deja engañar. Pregúntele a su amigo, a su compañero de trabajo, a su pariente, oye, ¿por qué aborreces a Dios? Y te va a decir, ¿de qué hablas? Eres idólatra. La Biblia enseña que la idolatría es sinónimo de aborrecer a Dios. Yo no aborrezco a Dios, hombre, te va a decir.
Y para usted que dice, lo único que sacó fue un par de piezas ahí del Antiguo Testamento, no tiene otra manera de corroborar esto, pues corre la vista Romanos 1:30, que tratando el mismo tema de la idolatría dice que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. Pablo, describiendo la condición del ser humano de los últimos tiempos, dice aborrecedores de lo bueno. Yo quiero que usted sepa, míreme bien por favor, que la hora en la cual usted y yo estamos viviendo se caracteriza precisamente por el odio. Alguien dice, no, esta es la hora del cariñito. Yo lo escucho en la radio, en la tele, cariñito esto, cariñito lo otro, mucho, mucho, mucho cariñito. Esta es una hora de odio. Lo que pasa es que no se dice de una manera tan clara como yo te lo estoy diciendo. Pero fíjate con la facilidad que tu prójimo te lleva a la corte y te saquea, te reduce a nada, te quita hasta el último centavo y luego dice, es que le quise enseñar una lección. Nótese como no sufre daños ninguno el vehículo y el individuo sale del carro diciendo, me duele la espalda, todo me duele, necesito un abogado. Nótese cómo los hijos aborrecen a sus padres, los padres aborrecen a los hijos. Nótese por favor en las cosas que el ser humano de esta generación hace y encontrará que ciertamente esta es una hora de odio. ¿Cómo de odio? Porque se practica todo lo que no es natural. Y así como no es natural que el hombre se postre ante una imagen y le diga, tú eres mi hacedor, mi proveedor y mi protector, todo lo demás que acabo de explicar también se podría clasificar como aberración o aborrecimiento de Dios. Aquí dice, pero esas son palabras mayores, pastor. Bueno, pues escuche lo que dice el apóstol Pablo, si necesita un toquecito más, acerca de amar a Jesucristo. Allá en 1 Corintios, capítulo número 16, versículo 22, la Biblia dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Y yo estoy seguro que tú y yo, todos nosotros conocemos gente que no aman al Señor. Y la Escritura dice que están apartados de Dios, que están bajo maldición. Todo el que no llena el requisito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, ¿tiene un problema en su vida? Sí, pero es que así no me lo han explicado a mí. No te dije y no te vuelvo a decir que todo lo que escuchas por radio y televisión es cariñito, cariñito, cariñito y te engañan acerca de la verdad, no te comunican la verdad. Te quieren hacer creer que existe esta área gris, este campo que está más o menos entre amar y no amar. Pero Jesucristo te dice que no es posible. Por ejemplo, en Mateo capítulo número 6, versículo 24. Jesús dice, o una cosa u otra. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. De modo que no existe ese campo gris, esa zona que está entre amar y no amar. Si se queda atrás con el verso, escúchelo. Mientras más pregunte dónde está, qué dijo. Más atrás se queda. Además vivimos en una era maravillosa donde todo esto se está grabando y usted lo puede escuchar otra vez. Sí, pero eso seguro me va a costar 3, 4 pesos y yo no estoy para eso. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Fuerte eso, ¿no? Considere Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo está diciendo, yo llegué a ustedes, les enseñé la verdad. Y ahora llegaron una gente que ustedes no conocen, le han enseñado algo que ustedes no entienden y han abrazado aquello. ¿Quién os fascinó? Y aclara, si yo que fui vuestro instructor, ahora llego con algo diferente, yo mismo, considéreseme anatema.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pastor, ¿usted cree que en realidad es un espíritu de odio lo que caracteriza a esta hora? Discúlpeme, pues a veces digo las cosas, a mi parecer demasiado muchas veces, pero valga la redundancia. Dígame si no ha visto ya cuán grande es el número de chicos que aborrecen a sus padres. Y dice, no, pastor, no los aborrecen, es una etapa, es una fase. Entonces, si yo mato a alguien y estoy preso, yo en realidad no estoy preso, es una etapa, es una fase, yo no estoy preso. Jesucristo lo dijo, no es ocurrencia mía, llegaría la hora donde los hijos aborrecerían a los padres y dijo más, los entregarían a la muerte. Ahí dice, pero qué cosa tan dura, pastor. Pero ¿no ha escuchado usted lo que ha sucedido en algunos países cuando se da una guerra civil? ¿Por qué le suena tan difícil? ¿Por qué le suena tan extraño? Como que nunca se ha visto. Lo que ocurre es que sí se ha visto, pero se va a ver en una cantidad, en un volumen que uno va a quedar alarmado. Mateo capítulo número 24, versículos 9 al 13. Hablando del ambiente, de la mentalidad de los últimos tiempos, Jesús describe el escenario. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis, ahí viene la palabra, aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ese es el escenario de los últimos tiempos. ¿Y qué le hace pensar, pastor, que estamos en los últimos tiempos? Me hace pensar que estamos en los últimos tiempos, que Israel está en su suelo. ¿Y eso qué tiene que ver con una cosa con otra? Si conocieras la escatología, te darías cuenta que esa es la señal clave que determina que estamos en los últimos tiempos. Porque el resto de las profecías que tienen que ver con los últimos tiempos no podrían cumplirse de Israel no estar en su suelo. El primer ministro de Israel le ha pedido a los judíos que están en Europa que dejen Europa porque no hay seguridad para ellos allí. Y nosotros pensábamos, al decir nosotros, esta generación llegó a pensar que el odio del judío después de la Segunda Guerra Mundial había sido erradicado. Y resulta ser que está vivo y está haciendo de las suyas. ¿Y a quién piensa usted que odian? El odio de los últimos tiempos, el especial, el de alta calidad, está dirigido contra los judíos y contra los cristianos. Y ya usted lo está viendo. Y le tengo noticias. Algunas personas que usted las conoce hoy se denominan cristianos. A la medida que este espíritu de odio avance, ellos se levantarán contra usted. Entonces es serio el asunto, pastor. Más que serio. Más que serio. Parte de lo que alarma a la humanidad en esta hora es ver las cosas terribles que está haciendo el ISIS, el Estado Islámico, y cómo están reclutando chicos, jóvenes, jovencitas. A través de internet, presentaciones y todo lo demás para que se hagan parte de aquella causa. Y a todo eso se le da cobertura. Pero aunque se le da cobertura, después de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 reportes, ya uno dice, ya no le presta atención y no se da cuenta que el mal sigue creciendo. Pero a otras cosas que deberíamos estar atentos a ellas no le prestamos atención. Hay una señora en Canadá, ella escribió un libro, ha comenzado una organización para tratar la condición de niños y niñas que crecen en hogares de parejas homosexuales y lo mal que le va y la dura tarea que tienen ante ellos para superar los problemas causados por vivir
en un techo donde son 2 hombres o 2 mujeres. Nadie habla de aquello. Explica ella, estos 2 hombres con los que se crió jamás me reafirmaron en mi femininidad. Nunca me afirmaron en aquello. Claro, ¿cómo la van a afirmar en aquello si lo que quieren es dejarle saber que todo lo demás, todo lo contrario, todo lo que no es natural, es lo correcto? Pero el gobierno ha dicho, sí, no hay problema en que estos 2 hombres tengan 3 hijos, aquellas 3 mujeres tengan 2 hijos. Y usted y yo, por ejemplo, yo aquí me estoy buscando un dolor de cabeza por mencionar esto. Porque según el ambiente en el que nos ha tocado vivir, el espíritu de la hora, la corriente de popularidad, yo tengo que guardar silencio. Porque lo que estoy haciendo, dicen ellos, que es un crimen de odio. Mis palabras constituyen un crimen de odio. No lo que le están haciendo a esas criaturas, eso no constituye un crimen de odio. Son mis palabras que discrepan con aquello las que se interpretan como crimen de odio. Y fíjese dónde ella se encuentra haciendo esta labor, en Canadá. Una mujer canadiense, donde ya lo que yo estoy diciendo aquí me podría costar no solo multa, sino tiempo en la cárcel. Y si usted piensa que eso está pasando en Canadá y se va a quedar en Canadá, piense 2 veces porque ya está entrando por las ventanas y por las puertas a este país. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, escuche eso, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Dónde estarán trabajando estos falsos profetas? Yo creo que tengo una idea, pero es para otro día. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, el que luche contra esto, primeramente en su propia mente, en su propio corazón, no sea que usted se dé a abrazar lo que Dios ha señalado como malo, este será salvo. Así que creo, amados hermanos, queridas hermanas, que he probado que ciertamente hay una buena cantidad de la masa humana que aborrece a Dios y sus hechos así lo muestra. Pero sigue la pregunta sobre la mesa, ¿por qué aborrecen a Dios? Y Jesús da la respuesta. Para concluir, dirijo su vista a Juan, capítulo 15, versículos 18 al 26. No pregunte, yo se lo digo otra vez. Ya yo sé que usted va a preguntar. Juan, capítulo 15, versículos 18 al 26. Juan, capítulo 15, versículos 18 al 26. Si el mundo os aborrece, nótese que Jesús va a usar la palabra 7 veces, aborrecer o alguna forma de la palabra aborrecer, 7 veces en 8 versos. Los que disfrutamos escribir, intentamos no usar una misma palabra para describir una situación, un evento, porque entendemos, se nos enseñó que debemos buscar los sinónimos para no aburrir. Pero cuando el autor insiste en usar una palabra, aquello es una herramienta literaria que busca tu atención para que conozcas que se está tratando de algo importantísimo y que debes considerarlo detenidamente. Y 7 veces Jesús va a usar alguna forma de la palabra aborrecer. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, y ahí la palabra guardar no significa que están cumpliendo con ella, que la están atesorando en su corazón, sino que la usan para arremeter contra nosotros. Alguien dice, no estoy de acuerdo, el contexto te lo aclara todo, no discuto más. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Nótese que el contexto es de aborrecer y de levantarse contra uno y persecución.
verso 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Así que todo este odio nos aborrecen porque no conocen a Dios. Explica Jesús, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y tú decías que no hay nada en el Nuevo Testamento acerca de esto. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Y aquí está la respuesta a la pregunta que puse en la mesa de diálogo. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Es un odio que no tiene justificación. Hay una serie de versos allá en los Salmos que tratan cosas de David, vamos a decir. Aborrezco a los que te aborrecen. Que uno cuando considera aquello, dice, ¿qué quiso decir David con esto? David entendió que no es posible caminar en el muro que separa el amor a Dios de no amar a Dios, o sea, aborrecer a Dios. Estás en un lado o en el otro. Y tampoco está aquello de yo amo a Dios a mi manera. Jesús dijo, el que me ama, lo corrobora, lo certifica, lo manifiesta en que guarda mis mandamientos. Claro está, tú le escuchas la presentación a fulanito, menganito y te hacen creer que no solo aman a Dios, sino que pueden reunir a 1000 cristianos y esos 1000 sumados se quedan por debajo del amor que él o ella le tiene a Dios. Y tú, que a estas alturas deberías saber examinar y pesar en el espíritu, le prestas tu oído y le haces caso en vez de decir, déjame ver lo que la evidencia dice. Pero basta de mirar lo que está sucediendo allá y en aquella otra parte. ¿Qué podemos decir nosotros de sí? ¿Amamos a Dios? Las palabras de Pablo son, vamos a decir, interesantes. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Tú y yo en esta hora nos encontramos en un lugar importante, en un lugar donde debemos contestar la pregunta, ¿amo a Dios como Él prescribe o estoy amando a Dios a mi manera? Lo interesante del caso es que tú te puedes ir de aquí hoy, como seguro lo vas a hacer, pues no te vas a quedar aquí a dormir, yo no te lo permitiría. Pero puedes salir a buscar otro que te diga algo completamente diferente y decir, qué alivio. Puedo amar a Dios como me luzca, como me parezca. Pero recuerda que el que establece el cómo se debe hacer esto, aquello y lo otro es Dios y no nosotros. Y dentro de las cosas que Él mencionó, cómo llevarlas a cabo, está aquello de amarle. ¿Por qué establecería Dios esto de cómo amarle? Para que no quede lugar a la interpretación, al error. Porque como hemos visto, se me puede ocurrir algo y yo llamarle a aquello que se me ocurrió amor a Dios. Esta gente en el desierto, cuando se dio cuenta que Moisés se tardaba, según ellos, demasiado de mucho, hicieron un becerro y dijeron, este es Jehová. Imagínese usted. Entonces, llévese la pregunta a su casa, amado hermano, querida hermana. Yo debo admitir algo y lo voy a hacer públicamente. Tengo más de 35 años de vida cristiana y jamás había enfocado mi mente, mi corazón sobre la palabra aborrecer, como me sucedió esta semana, y creo que peco al decir, se me ocurrió
o me parece que... No, estoy convencido que fue Dios, el Espíritu Santo, que me llevó mi corazón a mirar esta palabra detenidamente, porque no sé cuántas veces he leído estos versos, pero ahora de repente, creo, por obra y gracia del Espíritu Santo, la palabra salta de la Escritura y Dios me dice, presta atención. Y el tema de esta hora, la actitud de esta hora es una de odio. Lo que pasa es que si no entiendes lo que está pasando, dices, no puede ser odio, yo veo mucho cariño, yo veo mucho love and peace and happiness y la gente se quiere. No. Lo que pasa es que es una hora donde a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno se le está llamando malo. Y si tú sigues esa corriente, te va a parecer que es una obra justa, una obra de amor hacer ciertas cosas cuando en realidad proviene de odio. Dios nos ayude. ¿Por qué se aborrece a Dios? Cristo lo contestó. Me aborrecieron sin causa. Le invito a estar de pie. Venimos a ti una vez más en oración, Padre bueno, agradeciéndote por tu palabra. Señor, el salmista, entendiendo la inclinación de nuestro corazón a favorecernos, prefirió la examinación de Dios acerca de su propio corazón antes que la suya propia. Y nosotros te pedimos que nos ayudes, Señor, a verdaderamente conocer si te amamos como tú mereces. Y de no ser así, que nos ayudes también en toda corrección que sea necesaria. Queremos amarte, Dios. No necesariamente por miedo, por huir de repercusiones, sino que al pensar en Jesús, entendemos que amarle es lo mínimo que puede hacer un corazón que entiende cuánto padeció el Señor para rescatarnos. De modo, Señor, que te pedimos que nos enseñes a amarte como tú sabes, tú conoces que se te debe amar. Ayúdanos a descartar ideas, conceptos errados que nos llevan a pensar que estamos amando a Dios profundamente cuando hay poco amor de Dios en el corazón. Es lo que pedimos en esta hora. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos entonces a recibir las ofrendas de la tarde. Vamos. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.